Muy buenas noches, que el Señor nos bendiga en este tiempo que nuevamente nos da la oportunidad también de que podamos estar acá una vez más reunidos a través de este medio y también para poder escuchar la palabra del Señor, para poder nutrirnos de ella y para poder ser enseñados por ella. Bendigo a todos los hermanos de la Iglesia Bolivia, a todas las personas y familiares que van a mirar y van a escuchar también este mensaje, que Dios a través de este mensaje pueda bendecir su vida y pueda también entender también los propósitos de Dios para su vida. Voy a leer la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, en el capítulo 12, y dice así la palabra del Señor: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Hasta ahí la palabra del Señor. Vamos a hacer una oración para que Dios pueda guiar y Dios pueda ministrarnos a través de esta palabra. Padre, muchas gracias, Señor Dios Todopoderoso. Gracias primeramente por darnos, Señor, la vida, la salud, Señor, y podamos estar, Padre, conectados, o podamos estar, Señor, escuchando este mensaje, o podamos, Dios, Señor, tener la oportunidad de oírlo, Señor. Que usted bendiga a través de esta palabra la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Que podamos, Dios, discernir, Señor, cuando escuchamos tu palabra, Señor, y que podamos, Dios, aplicarlo a nuestra vida espiritual, Señor, y podamos discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que le agrada a usted, Señor, y entre lo que no le agrada, Señor. Bendigo, Señor, que la palabra de esta noche, mi Dios amado, pueda traer, Señor amado, Dios mío, Padre, una bendición espiritual a nuestras vidas, Señor. Así oro en el nombre poderoso, maravilloso de Jesús. Amén y amén. Bien, después de leer la lectura que hemos hecho en el libro de Génesis, capítulo 12, del verso 1 al 4, quiero titular este tema con este pensamiento: el camino a la voluntad de Dios. El camino a la voluntad de Dios. A menudo nosotros, cuando conocemos al Señor, centramos nuestros esfuerzos o hacemos de repente todo lo que está a nuestros alcances, nuestros esfuerzos en tratar de descubrir la voluntad de Dios. Y muchas veces nos sentimos de repente tristes o frustrados o desanimados, y eso con razón, ¿no? Porque muchas veces no la podemos entender, la voluntad de Dios no la podemos comprender, y mucho más todavía caminar dentro de la voluntad de Dios. Es un tema sumamente importante para nosotros los creyentes, el caminar en la voluntad de Dios, el hacer la voluntad de Dios, ¿no? Quizás cuántas veces el Señor nos ha mostrado o nos ha hablado, ¿no?, para hacer su voluntad, y cuántas veces no lo hemos hecho, o de repente ni lo hemos entendido cuando Dios nos ha estado mostrando su voluntad. Pero que en esta noche, a través de esta palabra, Dios pueda mostrarnos y pueda hacernos entender de cuán importante es caminar, ¿no?, en la voluntad del Señor, o caminar a la voluntad de Dios. Es como estar ligado, pegado al Señor, ¿no? Nuestras vidas, que verdaderamente nosotros podamos entender de que Dios quiere cumplir o quiere hacer, ¿no?, realizados sus propósitos en nuestras vidas. Dios nos creó con un propósito.
con un plan y también con su voluntad el Señor nos formó también. Pero de repente es ahí donde muchos de nosotros nos equivocamos, fallamos, ¿no? O hacemos poco caso e indiferencia de repente cuando Dios nos está queriendo mostrar su voluntad. Este pasaje que hemos leído precisamente es un pasaje muy importante, ¿no? Que delimita la bendición hasta el día de hoy para nosotros. Porque si este hombre no le hubiera creído a Dios y no se hubiese desafiado a caminar en la voluntad de Dios y no hubiese dejado todo para seguirlo al Señor, Dios quizás hubiese buscado a otro, ¿no? Para que haga la voluntad del Señor. ¿Y cuál era la voluntad del Señor? Obviamente, como dice aquí, ¿verdad? Formar un pueblo. Hacer un pueblo, ¿no? Bendecir a todas las familias de la tierra. Hacer de que haya una bendición para todo ser viviente, ¿no? Por eso Dios de muchas maneras le habló a Abraham, de muchas formas Dios le mostró a Abraham, ¿no? Las grandes cosas que iban a suceder, iban a pasar precisamente, no por la palabra que Dios le estaba dando a Abraham. Entonces Abraham tuvo que de repente luchar con su propio yo para poder comprender, descubrir o andar en la voluntad del Señor. Mire cuán importante es, ¿no? Por eso acá el Señor cuando lo llama a Abraham y le dice, no, Abraham, y él responde, ¿no? Le dice, vete de tu tierra y de tu parentela, dice, la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. No había nada específico, no había ningún lugar indicado, ¿no? Ni le estaba Dios mostrando un lugar o nombrando algún lugar para que vaya. Simplemente le dijo una tierra a la cual yo te voy a mostrar. Algo incierto, algo que no tenía de repente en ese momento un final establecido o una meta donde llegar. Pero sin embargo, no, la Biblia dice que Abraham salió, dice, de su casa, de su familia, ¿no? hacia la voluntad del Señor. Entonces, una vez que el Señor nos muestra y nos indica o nos habla a través de la palabra, ¿no? Para cumplir sus propósitos o sus planes, ¿no? En nosotros nos queda algo muy importante que nosotros debemos hacer y son esos pasos cruciales que tenemos que dar, ¿no? Y decidir obedecerlo y seguirlo al Señor por completo. Acá es un tema, ¿no? Que a todos los creyentes le está hablando el Señor, nos está hablando el Señor para que podamos nosotros entender y descubrir, ¿no? Y caminar en la voluntad del Señor. Entonces, ¿cuáles serían, ¿no? esos pasos para caminar en la voluntad del Señor? Y lo primero que yo entendí leyendo este pasaje es cuando aprendemos a caminar con Dios. Cuando usted y yo comenzamos nosotros ¿no? a decidir caminar con Dios, no importa lo que estemos pasando, lo que estemos atravesando. Esto es importante, hermano, porque muchas veces podemos mirar las condiciones y las situaciones o las circunstancias, pero siempre cuando miramos esas situaciones, ¿verdad? Con nuestro ojo que es limitado y que es humano y que ve problemas y que ve dificultades, entonces es cuando nos desanimamos o es cuando nos frustramos y no queremos, ¿no? avanzar y lo vemos todo como perdido, ¿no? o como sin salida. Pero, ¿quién nos muestra la palabra del Señor? Nos muestra que este hombre no aprendió a caminar con el Señor, a confiar en el Señor, ¿no? Si bien es cierto, de repente este momento así que el Señor le habla, no lo entendió quizás ese rato Abraham, pero en algún momento después, no muy lejos, no de mucho tiempo, decidió, dice, obedecerlo, seguirlo, ¿no? al Señor conforme Dios le estaba diciendo, le estaba hablando, ¿no? Entonces, necesitamos nosotros, ¿no? desarrollar una relación con Dios, ¿no? Sí o sí tenemos que
tener una relación con Dios, para aprender a caminar con Dios. Si tenemos una relación con Dios es porque estamos caminando con Dios, ¿no? El ser cristiano no significa simplemente llevar una Biblia debajo del brazo o expresar lo que somos cristianos, como muchas veces los hemos hecho, ¿no? Y hemos dejado a un lado los principios, ¿no? Las reglas, la norma de la vida que Dios, o el estilo de vida que Dios nos está pidiendo, ¿no? A través de su palabra para hacerlo. Entonces, como que ya no es con nosotros aquellas cosas, simplemente soy cristiano o quiero ser cristiano nomás hasta cierto punto nomás, ¿no? O hasta cierta situación de mi vida, después para allá hago lo que yo quiero, hago mi voluntad, no hago la voluntad del Señor. Y este tema trata de eso, ¿no? De que aprendamos a descubrir, a caminar con Dios, a tener una relación con Dios y a hacer la voluntad del Señor. No sé cuál es la voluntad del Señor para su vida, pero de alguna manera Dios nos está enseñando esta noche que podamos tener una relación con el Señor y podamos cumplir también los propósitos del Señor. Así que escuche bien esto, debemos cultivar entonces nuestra relación con Dios. Debemos hacer que esa relación con Dios cada día crezca, cada día lo conozcamos más al Señor. Cada día aprendamos más de Él y cada día confiemos más en Él para poder caminar en la voluntad del Señor. Es un gran problema que tenemos muchas veces cuando no lo conocemos al Señor y cuando el Señor nos habla o cuando el Señor nos muestra su palabra, a través de su palabra, de que debemos hacer su voluntad, y como no la entendemos, no la conocemos, entonces no la hacemos porque no tenemos una relación con Dios. No estamos entendiendo las cosas espirituales. Pero si cultivamos, como dije, una relación con Dios, entonces vamos a buscarlo al Señor, lo vamos a conocer al Señor y también vamos a saber acerca de Él, vamos a saber. Cuánto más si aprendemos, ¿verdad?, a desarrollar y a cultivar este hábito que es muy importante, ¿no?, de tener una relación con el Señor cada día y caminar dentro de la voluntad del Señor. Esto es muy importante que el Señor nos está hablando en esta noche a cada uno de nosotros. Cuando busquemos al Señor, hagámoslo con todo nuestro corazón y entonces Dios comenzará, ¿no?, a darnos los primeros pasos para revelarnos su voluntad del Señor. Es cuando comenzamos a tener una intimidad con Dios, cuando aprendemos, ¿no?, como aquel hijo que está recién aprendiendo a caminar, tiene que depender de su padre, ¿verdad?, para caminar, o de su madre para sentirse seguro, ¿verdad?, en esos primeros pasos que está dando. Lo mismo también viene a ser para nosotros, ¿no?, la palabra del Señor, o esta condición que estamos hablando de aprender a caminar con el Señor. Mire lo que dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios, capítulo número 3, versículos 5 y 6. Dice: confía en el Señor de todo tu corazón, dice. Y no te apoyes en tu propia inteligencia, dice, reconócelo en todos tus caminos, dice, y Él enderezará tus sendas, dice. Cuán importante es este proverbio, es esta palabra que Dios nos habla, ¿no?, de que pongamos nosotros nuestra confianza en el Señor. O sea, que aprendamos a confiar en el Señor, que no confiemos en nuestra propia inteligencia, ¿no? O sea, que seamos prudentes, dice, y no nos apoyemos, ¿no?, en nuestra inteligencia, ¿no?, o en lo que estamos pensando, o en nuestra voluntad, porque siempre nos vamos a equivocar. Mucho más si todavía no le preguntamos a Dios o si no consultamos a Dios con respecto a lo que querramos hacer. Nos vamos a equivocar, ¿no? Por eso dice acá el proverbio: reconócelo, dice, en tus caminos, dice. O sea, en cada paso que estamos dando, ¿no?, en cada situación de nuestra vida que estamos nosotros atravesando, dice que debemos, dice, ¿no?, reconocerlo al Señor. O sea, poner nuestra confianza en el Señor y decir, es Él que tiene, ¿no?, la última palabra. Él es el que de repente, ¿no?,
es el que quiere hacer la voluntad en mi vida y en la vida de usted, ¿no? Pero si no tenemos esa relación con el Señor, si no hemos cultivado una relación con el Señor, entonces, ¿cómo podrá el Señor enderezar nuestros pasos o nuestro camino si no aprendemos a caminar en la voluntad del Señor? Si no aprendemos a caminar con el Señor, si no aprendemos nosotros a entregar ese problema, esa carga, esa situación que está atravesando en las manos del Señor. Esto tiene que ver con una importancia, ¿no?, de saber de que no estamos solos nosotros en esta tierra. Dios de alguna manera tiene que cumplir su voluntad, ¿no?, en nuestras vidas y cumplir sus planes y sus propósitos que Él tiene para nosotros. Por eso, vuelvo a leer el libro de Proverbios, dice, confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia o en tu propia inteligencia. No, reconócelo en tus caminos, dice, y Él, dice, el Señor, ¿no?, encaminará nuestros pasos, enderezará nuestros pasos. O sea, pondrá rectitud en nuestra vida, acomodará las situaciones para que podamos entender el proceso, hermano, ¿no? Dejemos ya de jugar de repente a los cristianos nominales nomás de iglesia, nomás comencemos, ¿no?, a descubrir, comencemos a buscar el camino de la voluntad de Dios, a hacer la voluntad de Dios, ¿no? Sin embargo, ¿no?, quizás nos falta mucho para seguir reconociendo, conociendo o aprendiendo a caminar con el Señor. Pero esta palabra, ¿no?, es muy importante para nosotros, así como Abraham aprendió, ¿no?, no solo a confiar, sino a caminar con el Señor, ¿no?, a ese lugar que Dios le estaba diciendo que vaya, que no había ni una seguridad, estaba mostrándole el Señor que allá quería conducirlo. Y la importancia, ¿no?, de lo que el Señor le dijo, ¿no? Porque el verso 2 que dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Cuán importante es entonces, ¿no?, comenzar en este primer paso nosotros que quizás para algunos en el desafío, ¿no?, de aprender, escuche bien, aprender a caminar con Dios cada día. Desafiémonos, hermanos, a aprender a caminar con Dios como lo hizo Abraham y como lo hicieron muchos de sus siervos, ¿no?, a aprender a caminar con el Señor. Lo segundo que podemos ver nosotros, ¿no?, a través de esta escritura es que entreguemos nuestra voluntad a la de Dios. O sea, ya no mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Seguramente Abraham tendría muchos planes personales, ¿no? Seguramente con Saraí, su mujer, tendría planes con su sobrino Lot, con su familia, ¿no? Quizás tendría de repente deseos de hacer muchas cosas, pero cuando Dios le habla, deja todo aquello, deja su voluntad, deja sus aspiraciones, ¿no?, para hacer la voluntad de Dios, para aprender, como dijimos en el primer paso, caminar con Dios y luego entregar esa voluntad en las manos del Señor, donde más iba a estar seguro. Wow, quizás ni lo entendió, quizás de repente al comienzo Abraham, como dije, pero algo le motivó, algo le desafió a confiar, ¿no?, en el Señor. Muchas veces cuando decimos que estamos buscando la voluntad de Dios, ¿no?, y lo que realmente queremos decirle a Dios es, bien Señor, ¿no?, o bien Dios, ¿no?, esto es lo que estoy planeando hacer. Pero es lo que yo quiero, ¿no? Es lo que yo estoy planificando, es lo que yo me estoy proyectando a hacer, pero no le hemos preguntado al Señor si aquello que estamos queriendo hacer o aquello que voy a hacer es la voluntad del Señor. Y es ahí donde fallamos, hermano, es ahí donde nos equivocamos, ¿verdad? Y queremos que Dios bendiga o que Dios lo confirme aquello que quiero yo hacer por mi propia voluntad. Es un tema espiritual muy importante, ¿no? No estoy diciendo que no tenga aspiraciones, ¿no? Si es joven, de poder salir profesional, de
de tener una profesión, no nos estamos refiriendo a eso. Estamos mirando no la voluntad del Señor para todos. Necesitamos no entender y decirle no realmente al Señor si aquello que estoy haciendo, aquello que voy a hacer, realmente no vamos a encontrar no bajo esas cosas que estamos haciendo la verdadera voluntad del Señor. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, capítulo número 12, versículo 1 y 2, que dice, así dice, os ruego, pues, hermanos, dice, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, dice acá, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, dice. Entonces, ¿se da cuenta? Que acá nos muestra la palabra del Señor que la voluntad de Dios es perfecta, es agradable. Pero muchas veces no queremos nosotros no, ni comprobarla, ni descubrirla, ni aceptarla, ni obedecerla. Queremos hacer nuestra voluntad, ¿no? El mismo Señor Jesucristo, Él estuvo dispuesto, ¿no?, a morir, mire, ¿no?, dejando su voluntad quizá, ¿no?, y haciendo la voluntad de su Padre, a morir por nosotros, ¿no? ¿Acaso no deberíamos también nosotros estar dispuestos a vivir por Él si Él estuvo dispuesto a morir por nosotros? Es muy interesante, hermano, ¿no?, que podamos nosotros desafiarnos en esta noche a través de esta palabra y podamos ¿no?, comenzar a descubrir la voluntad del Señor para nuestras vidas. Quizás es un tema que debería usted pensarlo mucho, debería usted orar mucho al Señor, ¿no? Quizás Dios está hablándole a usted, quizás tiene un propósito, una voluntad Dios para usted y como ahí estamos de repente conformes con lo que estamos haciendo, ¿no?, o con lo que estamos pasando, ¿no?, y no nos hemos desafiado a caminar, a obedecerle, a hablar con Dios, a tener una intimidad con Dios, a descubrir la voluntad del Señor. De repente es una oportunidad que Dios nos está dando en esta noche y hablándonos para que podamos descubrir y caminar hacia la voluntad del Señor. Lo tercero, ¿no?, o el tercer paso que debemos nosotros dar para caminar en la voluntad del Señor es lo que hizo Abraham de obedecerlo al Señor. O sea, obedeció sin ninguna objeción, hermano. Porque acá la Biblia no relata de repente una duda, ¿no?, o de repente una objeción de Abraham, ¿no?, o de repente algo observó él y dijo, pero Señor, y esto no, simplemente dice la palabra del Señor allá donde hemos leído nosotros, ¿no?, en el versículo número 4, y se fue Abraham, dice, como Jehová le dijo, dice. O sea, salió como el Señor le dijo. No objetó nada, ¿no? Obedecer la voluntad del Señor, obedecer a la palabra del Señor, obedecer lo que Dios nos está diciendo, es lo que necesitamos en este tiempo, hermano, para vivir dentro de la voluntad agradable y perfecta, como dice en el libro de Romanos que hemos leído de Dios. Descubrirlo eso, ¿no? Meternos con todo, ¿no? Muchas personas parecen saber querer hacer la voluntad del Señor, ¿no?, o cuál es el plan de repente de Dios para su vida, ¿no?, pero pasan por alto el hecho, ¿no?, de obedecer a la voluntad del Señor. Y de repente estamos dentro de ese porcentaje nosotros, ¿no?, de simplemente conocer la voluntad del Señor, ¿no?, saber de qué es la voluntad del Señor y no estamos obedeciendo. Entonces, cuán importante es dar el paso de fe, cuán importante es caminar en la obediencia del Señor. Dice la palabra que es mejor la obediencia, dice, que los sacrificios, dice.
sea que mejor es que obedezcamos al Señor que hacer muchos sacrificios, ¿no? O muchas cosas que de repente no están dentro de la voluntad del Señor. Entonces, obedecerlo al Señor, ¿no? A través de su palabra, ¿no? Dios es muy claro, ¿no? En muchos aspectos que nos habla a través de la palabra. Por eso, acá en el libro romano que hemos leído nosotros en el capítulo 12, dice, y no nos conformemos, dice, a este siglo. Quiere decir, no nos adaptemos a este mundo, dice, ¿no? A sus costumbres, a todo lo que el mundo nos muestra, dice, sino, dice, transformados mediante la renovación de nuestra mente, dice, para que verifiquemos cuál es la voluntad de Dios, dice, buena, agradable y perfecta, dice. Pero acá viene lo importante, ¿no? O lo triste, o lo grave, si quiere llamarlo, si no obedecemos las cosas que Dios nos ha mostrado claramente, ¿no? Que con su voluntad podemos hacerlo, dice, ¿no? Entonces vendrán cosas que a nosotros nos traerán, ¿no? Tristeza, dolor y sufrimiento. Dios es bueno, ¿no? Dios es poderoso, Dios es misericordioso, Dios es bondadoso, como quiera llamarlo, en todos sus ámbitos de Dios, en todas sus cualidades de Dios, en todos sus atributos de Dios, pero a Dios no podemos engañarle, hermano. A Dios no podemos mentirle, ni podemos engañarle, ni podemos pasar por alto lo que Dios nos está hablando cada día a través de su palabra. Entonces, busquemos y caminemos dentro de esa voluntad de Dios. Hagamos que nuestro camino de acá para adelante, si no lo hemos estado haciendo bien, entonces comencemos a caminar bien, comencemos a descubrir, ¿no? Comencemos a cambiar ciertos hábitos, ¿no? Malos de repente de nuestra vida, ¿no? Y aprender a obedecer lo que Dios nos dice en su palabra. Muchas cosas que tenemos que dejar, por eso acá cuando Dios le habla, ¿no? Y le dice, sal de tu tierra, de tu parentela, dice, ¿no? Al lugar que yo te mostraré, dice. O sea, dejar todo aquello, ¿no? Que no está bien, que no me conviene, que no me está haciendo bien, ¿no? Quizás hay cosas que estamos arrastrando del pasado, de la vida pasada, ¿no? Quizás venimos con cargas, ¿no? Desde que hemos conocido al Señor y no hemos descargado esa carga. Hay cosas que necesitamos dejarlo atrás nosotros para entender, ¿no? Y caminar dentro de la voluntad del Señor. Este otro proverbio, el proverbio 11, versículo 14, ¿no? Que nos habla la palabra del Señor del consejo, dice, donde no hay consejo el pueblo cae, dice, pero en la multitud de consejos, dice, o de consejeros hay seguridad, dice. O sea, habla, ¿no? De que también debemos buscar, ¿verdad? Ese consejo de alguien que sabe más que mí, que me puede ayudar, mi líder, mi pastor, que me puede orientar, me puede dar ciertas pautas para que yo pueda seguir conociéndolo más al Señor, aprendiendo más al Señor y dando pasos seguros, ¿verdad? Para poder discernir, ¿no? Y encontrar la voluntad del Señor para caminar en ella. Entonces esto también, ¿no? Que lo tengamos bien en claro, ¿no? Y por último, ¿no? Descubrir o caminar, ¿no? O aprender a entender la voluntad del Señor es buscar con atención, ¿no? Cómo Dios nos está hablando y escuchar ahora, ¿no? A través de la palabra, ¿no? Porque es el Espíritu Santo el que nos está hablando, es la voz de Dios a través de su Espíritu. Es la voz de Dios, es lo que Dios nos está hablando. Es lo que Dios nos está diciendo. Es lo que Dios quiere para mí, lo que Dios quiere para usted, ¿no? Buscar la entrada, ¿no? A esa voluntad de Dios y a través de nuestra expectativa, atención, deseo de conocerlo a Dios y descubrir, ¿no? Ya es tiempo de aprender y descubrir, ¿no? Qué es lo que Dios está queriendo para mí. Dios nos ha creado, hermanos, para cumplir también un papel específico en este mundo. Por eso dijo el Señor, ustedes son la luz y la sal de esta tierra, dice. Muchos hemos perdido esa esencia, ¿no? La iglesia de repente se ha ocupado en otras cosas y ha perdido la esencia, ¿no? Del evangelio, ¿no?
de comunicar la verdad y de hacer lo que Dios quiere que hagamos, ¿no? Es la voluntad de Dios, ¿no? Y ahí tenemos un ejemplo, ¿no? En el mismo libro de Génesis, ¿no? En el capítulo 11, ¿no? Cuando ellos de repente quisieron hacer algo que no estaba dentro de la voluntad del Señor, ¿no? Quisieron construir una ciudad y hacer una torre grande, edificar y hacer cosas que no estaban dentro de la voluntad del Señor. Dios no los había mandado a ellos a hacer ninguna ciudad grande, ninguna torre que llegue hasta el cielo. No los había mandado a eso. Pero sin embargo, ellos quisieron hacer su voluntad, lo que a ellos les estaba pareciendo, no prestaron atención a la voz de Dios, ni escucharon a través de la voz de Dios al Espíritu Santo para que puedan cumplir la voluntad del Señor. ¿Y qué le sucedió a ellos? Dice que Dios, ¿no? Vino y confundió su lenguaje, hizo que ninguno de ellos se entiendan, y al final desistieron de construir porque no sabían qué es lo que iban a hacer. Entonces, que Dios nos ayude, ¿no? Dios nos dé la fuerza, ¿no? Dios en este tiempo nos dé ese discernimiento, hermano, de hacer la voluntad del Señor. La pregunta que yo tengo en esta noche, ¿no? ¿Usted está haciendo la voluntad del Señor? ¿Está cumpliendo la voluntad del Señor? Quizás ni usted ni yo estamos haciendo la voluntad del Señor. Pero si esta palabra hoy el Señor nos la está dando a nosotros, es para que podamos no comprender, entender y ponerlo en práctica lo que el Señor nos está diciendo a través de ella, ¿no? Dios nos ha creado para cumplir ese papel específico, ¿no? O ese propósito específico, ¿no? El apóstol Pedro, que amonesta allá en el libro de Pedro, ¿no? En 1 de Pedro 4:10 dice, como cada uno, dice, ha recibido un don, dice. Cualquiera que sea el don, la cualidad, la característica, la virtud que tenga usted, dice, ministrelo, dice, con los otros, dice, o cada uno a otro, dice, como buenos administradores de la gracia múltiple de Dios, dice. Entonces Dios nos ha dado a cada uno de nosotros el don de realizar, quizás para algunos una misión especial, ¿no? Para la cual nosotros fuimos creados. ¿Acaso esto no es maravilloso? ¿No? ¿Cuál es el papel que estamos desarrollando dentro de ello? Así que cuando busquemos, hermanos, descubrir la voluntad del Señor para nuestras vidas, escuche bien, prestemos atención a lo que Dios nos está hablando, a lo que Dios nos está diciendo. Su plan para nosotros siempre van a ser buenos, sus propósitos de Dios siempre van a ser buenos. El libro de Jeremías, ¿no? Dice 29:11, dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice, planes de bien, ¿no? De bienestar, dice, para que les vaya bien. Entonces, la gran noticia, ¿no? Que tenemos nosotros es que Jesús mismo, ¿no? Dijo, ¿no? Antes de subir al cielo, dijo, ¿no? Y he aquí, dice, ¿no? Yo estoy, dice, con ustedes todos los días, dice, hasta el fin. Nos da una seguridad, nos da una garantía, hermano. Pero por eso dije, no, al comienzo, si no hemos aprendido a caminar con Dios, hoy Dios nos dice que aprendamos a caminar con Dios, comencemos a descubrir la voluntad del Señor, comencemos a escuchar la voz del Espíritu Santo, ¿no? Y comencemos a decir no a las cosas que tengamos que decir no. Dios bendiga esta palabra en su vida y podamos aplicarlo, ¿no? Cada uno de estos pasos que sean, ¿no? De beneficio para nuestra vida espiritual. Vamos a orar esta noche bendiciendo el nombre de Dios, ¿no? Declarando, ¿no? La justicia de Dios en nuestra vida o la voluntad de Dios para nuestra vida y que hagamos conforme Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Padre, muchas gracias, Señor, esta noche en el nombre poderoso, maravilloso de Jesús, Señor. Acá, mi Dios, queremos agradecerte primero por esta palabra que hemos podido escuchar, Señor, el aprender, el caminar contigo, Señor, el descubrir la voluntad tuya y hacerla, Señor. Dios mío, Señor, agradezco por esta palabra, Dios, para que cada uno de mis hermanos puedan ser bendecidos a través de ella, Señor. Oramos, Dios, Señor, para que tu Espíritu Santo, Dios, pueda ponerle, Señor, a nuestra vida, Dios,
el discernimiento, Señor, de entender este mensaje, Dios, y poder ponerlo en práctica, Señor. Oramos agradeciendo al Padre en el nombre poderoso, maravilloso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Dios bendiga esta palabra ahí en su corazón. Y recuerde, tiene un desafío, ¿no?, en este tiempo de buscar, ¿no?, esa comunión con Dios, esa relación con Dios para que pueda aprender, ¿no?, a dar los pasos correctos para comprender, andar y caminar en la voluntad del Señor. Que Dios le bendiga grandemente, ¿no?, y que tengamos una semana o un final de semana, ¿no?, de victoria, de bendición. Dios le bendiga.